La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando en esta estación. Yo soy un servidor, el Padre Eduardo, de la Parroquia de Cristo Misionero. Como cada sábado, hoy nos presentamos para compartir con ustedes este espacio. Estamos pasando reflexiones espirituales para esta Cuaresma. Y pues el día de hoy vamos a pasar un tema que se llama necesidad de la conversión. Y pues vamos a hacerlo a través del Salmo número 5. Es un salmo muy emotivo que nos invita a reflexionar, a orar, a ir haciendo nuestro examen de conciencia y a profundizar en la conversión. Les invito a todos los que tienen por allí su Biblia a que busquen el Salmo número 5, o aquellos que van en su carro en este momento a que lo escuchen con mucha atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pero tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta palabra de Dios a través de este salmo, le pedimos al Señor para que derrame su bendición en nuestro corazón, para que nos fortalezca, para que nos proteja de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos los teléfonos en cabina desde Tijuana 622-8962. Desde los Estados Unidos 866-228-4305. Y aprovechamos en este inicio de programa para saludar a todos aquellos que nos están sintonizando. Ponemos en este banco de oración y saludos a la señora Rosa María Alfaro para que pues el Señor le bendiga y le acompañe siempre junto con toda su comunidad parroquial. El día de hoy vamos a pasar este primer tema o segundo tema que se llama necesidad de la conversión. Cuando Jesús inicia su predicación invitando a un cambio profundo, a una auténtica conversión, así afirma este fundamento. Vamos a ver del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15. Y pues vamos a escuchar hoy la palabra de Dios, que nos dice así. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos días hay dos puntos que pueden ayudarnos en nuestra reflexión. El tema que estamos tocando es necesidad del arrepentimiento.
me encontré con una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía así, que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo precioso para meditar sobre el mensaje de Jesús. Y cuando se habla de un tiempo precioso, es un tiempo que vale mucho, que hay que aprovecharlo para convertir nuestro corazón, retirarlo del pecado y acercarlo al Señor. Y por el otro lado, el mensaje de esta Cuaresma del Papa Benedicto XVI, que invita a los cristianos a vivir una conversión al amor. Una conversión al amor porque Dios es amor, es decir, que vuelvan todos los cristianos a Dios. Y cuando se habla de la conversión, se habla de un cambio de mentalidad, de un cambio de vida. Para que se dé ese cambio de vida hay que cambiar, transformar la mentalidad. Y sobre todo, el Papa Benedicto XVI en años anteriores, a propósito de la Cuaresma, nos decía que la conversión no es solamente fruto de los esfuerzos del hombre. Cuando uno dice, yo ya tengo mis propósitos de esta Cuaresma, yo me voy a convertir, sino que la conversión es un don de Dios. Por eso la conversión, como es iniciativa de Dios, Dios la lleva adelante. Dios nos va concediendo los medios. No hay conversiones por su cuenta, a solas, de manera que yo diga, yo mismo, yo sé cuándo me voy a convertir, quiero convertir. Por eso, qué mejor que este tiempo de Cuaresma es el más indicado para pensar en serio sobre la necesidad que hay de corregir nuestras desviaciones. Cuando se habla mucho de estas desviaciones, pues estas están en relación con el pecado, porque sin duda alguna yo creo que cada pecado es una desviación, es decir, apartarnos de lo correcto, apartarnos de la palabra de Dios, vivir, pensar, actuar contrario a como nos dice la palabra de Dios, y pues eso nos lleva a un sinfín de desviaciones. A lo mejor una desviación en el mal uso que hago del tiempo, en el mal uso que hago de algunos bienes materiales, llevándolos a un vicio, a una dependencia, o en el carácter, ¿sí? A veces para dañar, afectar a otras personas. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo para corregir estas desviaciones. Hay una frase en la vida espiritual de algunos maestros espirituales, y se dice que cuando nosotros nos limitamos y no queremos cambiar, a veces decimos, bueno, en la vida del hombre, ¿cuál será la mejor etapa para cambiar? Sí, pues yo creo que toda etapa es buena, pero de una manera muy especial pues es en la etapa cuando uno es joven, porque se dice que cuando uno es más adulto, cada vez más nuestras limitaciones se van marcando, se van acentuando, y por eso a veces lo que no cambio ahorita de joven, con dificultad lo voy a cambiar de adulto, de anciano, de persona ya muy grande. Por eso el tiempo de la Cuaresma es el más indicado para pensar en serio sobre la necesidad de la conversión. Para esto, sin duda alguna, nos ayuda mucho pues la parábola que todos conocemos, que es la parábola del hijo pródigo. Y pues vamos a escuchar esta parábola del hijo pródigo. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Vamos a ir narrándola partecitas. Lucas 15, del 11 al 32. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de comer aquellas algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quizás sería mejor llamar a esta parábola el padre del hijo pródigo, porque a veces como que en esta parábola como que ensalzamos mucho al hijo pecador que dejó la casa del padre, que llevó una vida desordenada, y como que pasamos a segundo término el amor misericordioso de Dios. ¿Qué pesará más en nuestra vida? A veces como que estamos a veces tan metidos ya, acostumbrados al hablar del entorno del hombre, es una vida de pecado que poco marcamos el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios. Y precisamente esta parábola así se debe de llamar: el padre del hijo pródigo, ¿sí? El amor, la parábola del amor misericordioso del padre para con su hijo menor. Porque lo que más resplandece es la bondad tan grande que este padre tiene por su hijo, a tal punto que anula todas las faltas de su hijo. El amor todo lo suple. Además, parece ser el tema central de la parábola. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Concierto Pro Radio con John Carlo. Sábado 9 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón Champañac del Instituto México de Baja California, Las Palmas. Para mayor información, comunícate al teléfono 622-8962. Entrada 100 pesos, cupo limitado. Concierto Pro Radio con John Carlo. Hola amigos, yo soy John Carlo y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción Estás escuchando Koinonia Radio. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Volvemos nuevamente, estamos reflexionando este tema del día de hoy, necesidad de la conversión, y sobre todo a través de la parábola del hijo pródigo que estábamos marcando. Debería de llamarse esta parábola la parábola del Padre misericordioso que perdona a su hijo, porque lo que resplandece es la bondad tan grande de este amor que anula todas las faltas del hijo. Además, esta parece ser el tema central de la parábola, el amor de Dios. Y pues a mí me llama mucho la atención, también hay que
retomar el mensaje que ha enviado Benedicto XVI, su santidad, para esta Cuaresma 2013. El Papa insiste mucho en que los cristianos vivamos una conversión al amor, porque Dios es amor. Sin duda alguna, pues hoy en día, pues en muchas de las causas de tantos problemas en el mundo entero es la falta del amor. Así es que en esta Cuaresma Dios nos invita a convertirnos al amor de Dios, que es el mismo Dios. Pero la atención de los lectores va hacia la crónica amarilla. Nos complacemos más en detenernos en los errores del Hijo en esta parábola que en la bondad del Padre. Y quizás porque en nuestra vida a veces nos identificamos más con aquel joven que despilfarró, que no obedecía, sin duda alguna. Por eso como que nos marcamos más con este personaje que con el amor misericordioso de Dios, que relacionarnos, que aprovecharnos de ese amor misericordioso que Dios tiene en cada momento que nos da la oportunidad de abrirnos a su amor. Esto quizás se debe a que nuestra experiencia personal se asemeje más al extravío del joven que al amor que le tiene el Padre. A pesar de ello, para salir de nuestra situación de pecado es necesario saber que nuestro Padre Dios nos espera con los brazos abiertos y nos brinda una fiesta si regresamos a Él, porque habrá más alegría en el cielo, como dice San Lucas 15:7, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Así es, el día de hoy qué importante es meditar en la misericordia de Dios. Es lo más relevante en esta Cuaresma. La misericordia de este Padre resalta más en el contraste de sus sentimientos con los del hijo mayor, ya que el hijo mayor pues no es capaz de perdonar a su hermano. Y mientras todos hacen fiesta, él queda afuera lleno de coraje y amargura. Su egoísmo le impide gustar las alegrías de quien ama. El día de hoy en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48, que es la lectura que se proclamó el día sábado, pues tocaba el tema sobre el perdón. Y pues para meditar y completar esta parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso, sin duda alguna, pues es muy importante retomarla. Por eso les invito a que el día de hoy por allí busquen en su Biblia del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Vamos a escuchar lo que nos dice hoy la palabra de Dios. También han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus perseguidores y oren por quienes los persiguen. Si ustedes serán así hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Ahorita que estábamos enumerando, describiendo la actitud del hermano mayor, pues que él se creía justo porque cumplía, porque él permaneció con su padre, pero pues también era un hombre que estaba lleno de amargura. Y qué mejor que hoy pues estamos reflexionando también dentro de este tema, el tema del perdón, porque en la conversión no hay avance en la conversión, no hay cambio de vida si no nos abrimos al perdón, si no cambiamos de mentalidad. Y lo que aquí nos subraya el Evangelio de San Mateo, pues es que todo discípulo de Jesús debe de estar siempre abierto al perdón. A veces decimos, bueno, ese tema es muy espinoso. Sí, yo no quisiera tocar ese tema. Pero sin duda alguna para nosotros es muy importante porque el perdón es la sanación. El perdón es la paz.
Y precisamente cuando se toca este tema del perdón, primeramente hay que contemplar cómo Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dio el perdón. Y así es una enseñanza para nosotros. Si Jesús perdonó, es el camino que yo debo de seguir. Sí, yo perdono porque yo aprendí de Jesús cómo perdonaba a los suyos, a los que lo ofendían, a los que levantaban falsos, a los que buscaban el mal de Jesús. Sí. Y precisamente hoy podemos así afirmar que Jesús, en cada momento que perdonaba a un pecador, y sobre todo cuando estaba arrepentido, Jesús le quitaba poder al mal. Sí, y ya el mal no tenía ese poder, porque el amor es más fuerte. El día de hoy yo ponía un testimonio muy grande, que es un hecho real, en ocasión de unos ejercicios espirituales de Cuaresma. Pues se dio un tema último, que era el tema del perdón desde la Biblia. Sí, para concluir y prepararnos para esa celebración de Pascua. Y pues en un lugar asistieron, en una parroquia, asistió muchísimas personas de todo el pueblo de aquel lugar. Y pues resulta de que pues en la parte final el predicador pues les invitaba para que pues ya una vez que se terminaran los ejercicios espirituales, pues no quedara solamente pues así en reflexiones muy bonitas, sino que los invitó a hacer una dinámica, la cual consistía en dar un abrazo de aceptación, de dar el perdón con la persona que tenía uno de al lado. Sí, que esta persona representaba a aquella persona pues que en algún momento de nuestra vida nos había hecho mucho daño, ¿sí? O nos había ofendido. Y pues así empezaron muchas personas, o entre familias se daban el perdón. Pero algo llamó la atención cuando pues se dio un encuentro entre dos personas que tenían muchos años que estaban enemistados. Pero pudo tanto la palabra de Dios que movió las voluntades, y aquellas dos personas que se encontraron siendo enemigas se brindaron ese abrazo. Sí, y más aún sorprendió cuando una de ellas cayó de rodillas y pidió perdón a aquella persona porque lo había odiado a él y a su familia desde hacía mucho tiempo. Sí, la persona que estaba de pie la levanta y le dice: claro que no. Si tú no eres quien me debe de pedir perdón a mí, sino yo soy quien debo pedirte perdón a ti, porque fue mi padre el que mató a tu papá. Sí, fue mi padre el que por algún problema que tuvieron, ajustó cuentas y le quitó la vida a tu padre. Y pues allí era pues el motivo de aquella enemistad que duró por muchos años, pero sabemos que la palabra de Dios siempre tiene caminos tan misteriosos que nos invita a la reconciliación. Y pues aquel testimonio marcó sin duda alguna la mentalidad de aquel pueblo, que a veces en ofensas no tenemos esa capacidad de perdonar, o somos muy rencorosos. Y así pasó también en esta parábola del hijo pródigo, que el hijo mayor, pues una vez que vio que su padre colmó de besos, de atenciones, lo volcó de todo su amor, pues se llenó de envidia, de amargura, y no quiso participar de la fiesta, ¿sí? Porque no fue capaz de perdonar a su propio hermano, ¿sí? Yo creo que uno, cuando alguien se extravía o anda en mal camino, pues uno experimenta esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, ¿sí? Y cuando uno logra encontrar a aquella persona, o ve que una persona vuelve al buen camino, Dios hace fiesta allá en el cielo. Y nosotros aquí celebramos esa fiesta porque una persona se ha convertido. Así nos lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Vamos a escuchar pues que la conversión de cada pecador aquí en la tierra es motivo de alegría allá en el cielo. Lucas 15, versículo 7. Les digo que también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La misericordia de este padre resalta más en el contraste de sus sentimientos con los del hijo mayor. Sí, ya que el hijo mayor no fue capaz de perdonar a su hermano. Y cuando uno no es capaz de perdonar, pues se queda lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de ideas negativas. Hoy hay muchas personas pues que sin duda alguna por la depresión a veces como que sienten que todos los demás tienen la culpa de lo que a uno les pasa, o son personas que están a la defensiva. Y pues el Señor, más que buscar quién tendrá la culpa de todo lo que me va a mí en la vida, el Señor nos invita a convertirnos al amor de Dios, a encontrar a Cristo que nos viene a dar y a transmitir ese gran amor divino. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. No, difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Volvemos nuevamente a su programa Reflexiones con los misioneros servidores de la palabra, sobre todo ahora que estamos viviendo estos pequeños ejercicios para meditar sobre el tiempo de Cuaresma, un llamado a la conversión, necesidad de la conversión. Y pues también en este tiempo hay muchas personas que sin duda alguna buscan lugares para vivir un encuentro con Dios. Con los misioneros servidores de la palabra, en la Casa de Formación Cristo Misionero en Pórticos de San Antonio, se les invita a vivir encuentros con Cristo a través de retiros espirituales bíblicos. También el día de hoy y mañana va a estar viviendo una dinámica matrimonial, un grupo de matrimonios o parejas que quieren vivir esta Cuaresma con intensidad. A veces los jóvenes dirán, bueno, ¿y para nosotros qué habrá? Los misioneros también hemos preparado una bonita velada juvenil el sábado 2 de marzo, a partir de las 7 de la noche en Cristo Misionero, de 7 de la noche a 6 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Y pues invitamos a que acudan allí a sus parroquias. Hay muchos que en estas fechas, en este tiempo,
acuden a reconciliarse, acuden a la confesión, pues este es una gracia, un sacramento grande para vivir en esa paz con el Señor. Vamos a continuar meditando, estamos en esta parábola del Hijo Pródigo, o mejor dicho, la parábola del Padre Misericordioso. A la luz de la gran bondad del Padre, a nosotros nos quedan dos posibles situaciones. La del hijo menor que siente el fracaso de sus desvíos y la desconfianza en el perdón del Padre y la confianza en el perdón del Padre, o la del hijo mayor que no reconoce ninguna culpa, presume derechos, reprende al Padre por su bondad y no sabe perdonar a su hermano. Como vemos, la situación inicial cambia totalmente, ¿sí? El malo, porque se arrepiente, se vuelve bueno, ¿sí? Recordemos un pasaje de los profetas, ¿sí? Si el pecador se convierte, se salva. Y si el bueno se aparta del camino del Señor, se pierde. Así, el bueno, porque no sabe imitar a su padre, se vuelve malo, en el caso del hijo mayor. El primero entra en la casa paterna y goza de la fiesta. El segundo queda fuera y se revuelca en la amargura de su egoísmo. Estamos en tiempos para pensar en serio en el lugar que queremos ocupar. La Cuaresma es un tiempo fuerte de reflexión para doblegar nuestro orgullo y tomar una decisión. La del hijo pródigo es admirable. Me levantaré de mis miserias e iré al Padre, para confesarle mis extravíos, para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Hay muchas personas pues que en este tiempo sí toman sus propósitos y van adelante y dicen: yo he caído una y otra vez, pero quiero ir adelante. Pero hay otras personas que ya no quieren luchar, que se desesperan ante las pruebas, ante los sufrimientos y ya se dan por vencidos. Esta confesión la podemos hacer a los pies de los ministros de Dios para recibir con la absolución sacramental el perdón de nuestros pecados, es decir, la confesión, el acudir a reconciliarnos. A veces muchos caen en esa trampa: ¿para qué confesarme si voy a seguir cometiendo las mismas fallas? Porque yo ya me conozco. Pero la confesión pues no es solamente para que se te perdonen los pecados, sino para vivir esa comunión con el Señor. Como decía el Papa Benedicto XVI, para convertir mi corazón, mi mentalidad al amor de Dios, para vivir en el amor de Dios, para llenarme del amor de Dios. Esta justificación nos ayudará a comprender mejor el lenguaje del Evangelio y volver a empezar una vida auténticamente cristiana. No se trata de hacer una pausa en nuestro caminar para rehacer las fuerzas desgastadas por los pecados. La confesión no solo perdona los pecados, sino que da la gracia para volver a empezar con más experiencia el camino del Señor. Sí. La confesión, a veces uno dice, yo tengo miedo porque por mis pecados a lo mejor hasta el sacerdote me va a correr. Pero a veces salimos con una impresión totalmente distinta porque sentimos que nos atendieron con misericordia. Es que no es el sacerdote el que te da esa atención, sino es Cristo. Sí. De hecho, en la oración de absolución, el sacerdote la imparte, pero por el ministerio que ha recibido la Iglesia y en el nombre mismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el que confiesa es Cristo. Ante quien me confieso yo es ante Cristo en la figura de un sacerdote. Volver al Padre es iniciar una vida diferente a la de antes, con más humildad, caridad y espíritu de sacrificio. Y sobre todo, realizando cosas en bien de los demás. Como decíamos al principio de estos ejercicios, a veces uno se preocupa de no comer carne los viernes de Cuaresma, o de observar los ayunos que marca la Iglesia, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero nuestra práctica penitencial de Cuaresma no debe de limitarse a esto, sino sobre todo vivirla con inteligencia, buscar realizar acciones en beneficio de las personas.
Hay muchas necesidades, a veces sociales, materiales, espirituales, sobre todo morales, sobre todo cuando hay muchas personas necesitadas del amor de Dios, necesitadas del consuelo a través de la predicación, de la palabra de Dios. Por eso el Papa Benedicto XVI dice que el amor de Dios se comunica a través de la predicación de la palabra de Dios, y afirma la predicación de la palabra de Dios como el centro de nuestra conversión, como la vida de nuestra vida cristiana. Y aquí encontramos unos pensamientos pues en el orden de la vida espiritual. Así nos dice: la conversión de los hombres es obra de Dios, y el más eficaz medio para que el hombre llegue a Dios es su palabra. La conversión de los hombres es obra de Dios. Por eso, como decía el Papa Benedicto XVI, la conversión no solamente es el esfuerzo humano, es el esfuerzo humano pero asistido por la gracia de Dios. Uno no puede convertirse a solas por sus propias fuerzas, por su propio gusto, sino asistido por la gracia de Dios. Y el más eficaz medio para que el hombre llegue a Dios es su palabra. No hay culpas, por grandes que sean, que la infinita misericordia de Dios no pueda borrar. Ante Él, todo el que se considera pecador encuentra aliento de vida nueva. A veces somos pecadores crónicos y sentimos que Dios no nos va a perdonar, que ya no tenemos ese perdón de Dios, y uno se llega hasta a sugestionar. Con esto no se trata de anular el pecado, sino saber que cuando nos arrepentimos y volvemos a la casa de Dios, nos espera el amor misericordioso de Dios. Repito este cincelazo número 22, dice así: no hay culpas, por grandes que sean, que la infinita misericordia de Dios no pueda borrar. Ante Él, todo el que se considera pecador encuentra aliento de vida nueva. ¿Sí? Es un cincelazo para meditar. Sí, a veces decimos, mis culpas son muy grandes, pero pues es más grande el Dios que mis culpas, el Todopoderoso que mi pecado. A veces estamos allí llenos de vergüenzas, pero yo creo el problema es cuando uno no quiere cambiar, cuando uno hace las paces con su pecado y no quiere cambiar. Y hay otro pensamiento que es un cincelazo, el número 649, que dice así: la gran conversión no llega con sueños, sino con el cambio de vida mediante la lucha de cada día. Y pues sobre esto siempre pongo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que en otros momentos lo hemos mencionado, cuando por allí algún periodista en una entrevista le preguntaba a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, para que nuestro mundo cambie ahora que está tan difícil, ¿usted qué sugerencia le da a las personas en la sociedad? Y la Madre Teresa de Calcuta responde de una manera muy sencilla: el mundo va a cambiar cuando cambies tú y cuando cambie yo. El cambio en nuestra vida no debe de tornarse pues solamente un sueño que no se alcanza, sino debe de tornarse en una realidad. Sí, a través del cambio personal propio y el cambio de cada uno de los cristianos. Por eso la conversión no llega con sueños, sino con el cambio de vida mediante la lucha de cada día. Cada día vamos cambiando por ser mejores. Cada día el Señor nos da esas oportunidades por ir adelante, sí, en el día a día. Y a veces hay caídas, pero también hay prontas levantadas. Por eso el Señor pues nos invita a vivir esta conversión en esta Cuaresma, haciéndonos no solamente propósitos de un cambio de vida, reflexionando la palabra del Señor, sino sobre todo ir haciendo un trabajo que nos acompañe, sí, a lo largo de toda nuestra conversión, porque recordamos que la conversión no es una etapa en la vida del hombre, sino abarca toda la vida del hombre. Cada día nos vamos convirtiendo nuestra mentalidad, pero siempre abiertos y asistidos por el Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos asiste, que nos ayuda a ver la vida desde los ojos de Dios. Como dice el canto, si te miraras como Dios te mira.
Si te miraras como Cristo te mira, sí, pues otra vida tendrías. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna, eufemismo para decir en realidad el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres. Los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Volvemos nuevamente a nuestro programa. Estamos meditando este gran tema sobre la conversión, volver siempre a Dios. Siempre en la conversión, pues hay que nosotros apuntar hacia un objetivo. Y este siguiente tema va a ser así, un pequeño apartado dentro de estos ejercicios, tiro al blanco contra el egoísmo. Yo creo que nuestro enemigo número 1 a vencer en la conversión es el egoísmo. A veces pues uno no quiere reconocer su egoísmo, uno ya hasta se acostumbra con sus fallas, uno ve culpas en los demás, ve errores en los demás, pero pues ese es el egoísmo que nos hace sentir que estamos buenos. Aquí lo vemos en la parábola del hijo pródigo, como el hijo mayor, pues él hasta se atrevió a querer juzgar a su padre. Sí, a juzgar a su padre porque era bueno, porque lo trató con misericordia. Por eso, la predicación de Cristo está centrada en la lucha contra el egoísmo. Es por eso que su doctrina resalta muchas veces dura y difícilmente de aceptarse. Vamos a ver un pasaje del San Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Lucas 9, 23. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí se habla nada menos de negarse a sí mismo y de perder su vida. Es un ejercicio, yo creo que esto lo comprendemos pues a través del tema del espíritu de sacrificio, siempre necesario, sobre todo en las prácticas penitenciales de este tiempo de Cuaresma.
Ya hemos dado algunas otras ideas, así el sentido de la ascesis penitencial o del ejercicio espiritual que hacemos también para favorecer nuestra conversión. Hace 2 sábados presentábamos algunas iniciativas de cómo en algunos otros lugares también no solamente pues los sacrificios se quedan así como tales, sino que estos se transforman en proyectos para beneficiar a otras personas. Y qué bueno, cuando tenemos esa oportunidad. Yo compartía en una misión en Santiago de Chile cómo la iglesia reparte una especie de cartoncitos donde uno forma una pequeña alcancía, la cajita de Cuaresma. Y pues a través de todo lo que uno se va privando a lo largo de la Cuaresma, sobre todo de lo superfluo, pues allí lo va ingresando. Y ya después lo ingresado se entrega el día Jueves Santo. Y Cáritas se encarga pues de hacer realidad muchos proyectos de mamás solteras, de niños enfermos, de personas necesitadas. Porque nuestra disciplina penitencial no solamente es para dominarnos un poquito, para ejercitarnos en nuestra voluntad, sino sobre todo capacitarnos para hacer obras grandes en favor de los demás. Por eso, tiro al blanco contra el egoísmo es nuestro objetivo. Hay un enemigo en la conversión y este es el egoísmo. Y aquí nos dice, sí, se trata de negarse a sí mismo y de perder su vida. En la vida de los santos pues encontramos este ejemplo, cómo los santos vivieron esa negación de sí mismos y también vivieron desgastando su vida en favor de los demás. A mí me tocó conocer pues muy de cerca la vida de un santo chileno, del padre Alberto Hurtado. Y pues él murió en 1952, así teniendo mucha fama de santidad, ya recientemente fue canonizado. Y pues este santo también muy cercano a nosotros, el padre Alberto Hurtado, pues dejó una gran obra. Y pues hay algunos que reflexionan y ya cuando hacen el análisis de su vida, dicen que uno de los motivos que llevó al padre Alberto Hurtado a morir muy joven, de 52 años, pues fue el tipo de vida que tenía, que era un apóstol, un sacerdote incansable. Sí, experimentaba el cansancio, pero también para realizar en grande, pues había muchos descuidos en su persona. Y había algunas personas que cuando daban esta conferencia decían ojalá y se hubiera cuidado para que hubiera vivido más años. Pero otra persona decía, pero precisamente esa es su santidad, no es que afecte su salud, así porque sería masoquismo, sino como en él había esa generosidad, ese servicio, ese espíritu de sacrificio. Y hoy en día a veces pues encontramos que hay muchas personas que no les duele nada, pero no tienen capacidad de sacrificarse un poquito, de tener ese espíritu de sacrificio. Por eso es muy importante también retomar esa mística del espíritu de sacrificio en nuestras prácticas de penitencia. También en el Evangelio de San Mateo vemos recalcado este concepto, invitándonos a renunciar hasta los afectos más humanos. Vamos a ver Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Mateo 10, 37. La palabra de Dios nos dice así: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues aquí encontramos sobre todo pues una invitación a esa renuncia, pues hasta los afectos más que nosotros reclamamos dentro de nuestra familia. Y aquí no se trata de negar, por ejemplo, de quien se consagra al Señor, de negar su humanidad.
su relación afectiva hacia su familia, sino sobre todo de ejercitarse en un desprendimiento que nos prepara para ser más generosos, de renunciar a los apegos. El evangelista San Juan aumenta la dosis diciendo que el amor más grande consiste en dar la propia vida. ¿Sí? Y pues ¿cómo vamos a dar la propia vida si no soy capaz de desprenderme de mi familia, de mis afectos, de mis gustos, de mi tierra? ¿Sí? Por eso el cristiano debe de ser un discípulo y la condición es que tome su cruz de cada día y me siga. Por eso, así el Evangelio nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta afirmación Cristo la valoriza enseñándola y sobre todo con su testimonio, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Todo esto puede aparecer como exagerado o como enseñanza que vale solamente para algunos y no para todos los hombres. Si reflexionamos un poco, nos percatamos que no es así. Sin duda nadie de nosotros admite que el egoísmo es una virtud. Todos criticamos a los que conviven con nosotros movidos por el egoísmo. No creo que haya hombres que quieran vivir con personas egoístas o que alguna persona haya dicho, bueno, yo me voy a casar, pero una característica que debe de tener la que va a ser mi esposa es que sea muy egoísta. O yo quiero tener amigos en esta escuela, en este lugar, pero quiero que sean egoístas. No, al contrario, decimos que mi esposa sea humilde, que mis amigos sean humildes, sean sencillos. Sí, entonces, si rechazamos nosotros pues el egoísmo, ¿por qué a veces nosotros somos egoístas? Pues eso es lo que hoy debemos de descubrir como objetivo como número 1 es dar un tiro al blanco contra nuestro egoísmo. Lo raro, lo difícil y diría lo absurdo es constatar cómo hay pocos que se esfuerzan en dominar su propio egoísmo o exigir escuelas para enseñar la necesidad que tiene la humanidad de aprender a luchar contra el propio egoísmo. ¿Por qué criticamos y hasta aborrecemos a los que se manifiestan su egoísmo y no hacemos nada para dominar el nuestro? Es decir, el egoísmo pues no debemos de atacarlo en otras personas, sino sobre todo en nosotros mismos. Cuando tengamos un dominio de nuestro egoísmo, vamos a tener una autoridad moral sobre todo para ayudar a muchas otras personas que son egoístas y que les cuesta mucho dejarse de liberar del egoísmo. La civilización actual es muy traicionera, porque siendo una sociedad consumista no hace otra cosa que contentarnos en nuestros gustos, creando en nosotros necesidades superfluas que engordan nuestro egoísmo. Por eso cuesta tanto que hoy los jóvenes vivan un desprendimiento, más aún que de entre los jóvenes surjan nuevas vocaciones para la vida misionera, la vida sacerdotal, la vida del matrimonio, ¿sí? Cada vez, pues cada uno está apegado allí a sus egoísmos. Así es que, pues antes de concluir el programa, les recordamos pues las siguientes actividades que vamos a vivir y que les queremos invitar. Para los jóvenes tenemos una velada juvenil de Cuaresma el sábado próximo 2 de marzo a partir de las 7 de la noche en Cristo Misionero, Pórticos de San Antonio. Para los matrimonios están viviendo en estos momentos, hoy y mañana, su dinámica matrimonial en Cristo Misionero. Y pues les queremos enviar nuestra bendición para que les acompañe a lo largo de esta segunda semana. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Estás escuchando Koinonia Media.